Espero estén bien. Veamos la siguiente situación. Leo detenidamente. Un mol de un gas perfecto a 0 grados Celsius de temperatura y a una atmósfera de presión se comprime reversible y adiabáticamente hasta que su temperatura se eleva a 10 grados Celsius. Entonces se expande reversible e isotérmicamente hasta que su presión es una atmósfera. Calcúlese. A. La presión alcanzada después de la compresión adiabática y el volumen del estado A, B y C. Ahora, lo primero que vamos a hacer en este caso es lo siguiente. Si nos vamos al problema, claramente dice que el gas se comprime reversible y adiabáticamente. Bien, o sea, quiere decir que si se plantea el diagrama presión-volumen, claramente se evidencia que la temperatura aumenta y que la presión pasa de una atmósfera a una presión PC que se desconoce. Y el volumen obviamente disminuye, pero no sabemos cuánto. Bien, así que nos vamos al problema. Y justamente en la parte que dice que el gas se expande reversible e isotérmicamente. Bien, ahora, cuando en este caso se plantea el diagrama PV, ¿qué sucede exactamente con la temperatura? Aquí, obviamente, se mantiene constante, pues. Así que fijémonos de todas maneras en esa hipérbola, pues. Bien, y es que lo interesante de todo esto es que la presión disminuye, pero el volumen aumenta, pero no sabemos cuánto. ¿Ok? De todas maneras, vamos a hacer como quien dice un resumen. Bien, pero fijémonos en el estado B y en el estado A, donde sabemos que la presión en este caso viene siendo igual a una atmósfera. ¿Ok? Seguidamente, si nos vamos al problema, ve que en una parte de subrayo, donde dice que la presión alcanzada después de la compresión adiabática viene siendo la incógnita. Bien, es lo que se va a determinar. Se desconoce esa presión C. Bien, asimismo, se sabe que no solo es la presión C, sino que el volumen del estado A, B y C es lo que se va a determinar. O sea, el volumen A, el volumen B y el volumen C, que vienen siendo las incógnitas. Seguidamente, si miramos las isotermas, no cabe duda que también de acuerdo al problema, la temperatura 1 viene siendo 0 grados Celsius y la temperatura 2 en este caso viene siendo 10 grados Celsius. Nos facilitan esa información, pero claro, las temperaturas están en grados Celsius, por lo tanto es menester transformar cada una de esas temperaturas a Kelvin. Así que bueno, recordemos la fórmula, bien, para transformar de grados Celsius a Kelvin. Así que en el caso por lo menos de la temperatura 1, que es de 0 grados, la cual vamos a transformar a Kelvin, si aplicamos la fórmula, ¿verdad?, donde aparece grados Celsius, se reemplaza en este caso por 0. Si sumamos 0 más 273,15, tenemos que en este caso 0 grados Celsius va a ser igual a 273,15 Kelvin. Finalmente, en el caso de la temperatura 2, se tiene que reemplazar los 10 en donde va grados Celsius. Se tiene que 10 más 273,15 viene siendo igual a 283,15. O sea que 10 grados Celsius viene siendo igual a 283,15 Kelvin. Seguimos. Para ello vamos a observar el estado B, y es que de acuerdo a la situación, el volumen B no lo sabemos. Por lo tanto, vamos a acudir a lo que se conoce como la ecuación de estado del gas ideal,
donde es importante recordar que P representa la presión, B el volumen, N es el número de moles, R viene siendo la constante universal de los gases ideales y T representa la temperatura. Ahora, si se escribe la ecuación de la siguiente forma, es necesario que se despeje el volumen B. Bien, si se despeja el volumen B, es obvio que la presión B debería pasar al otro lado de la igualdad a dividir. Si se sustituyen los valores, no obstante, el volumen B es igual a 23,22 litros. Ahora, si nos fijamos en el estado A, ocurre algo similar, pero en este caso la incógnita obviamente es el volumen A. Por lo tanto, si usamos la ecuación de estado del gas ideal, bien, y despejamos en este caso el volumen A, se supone que la presión debería pasar al otro lado de la igualdad a dividir, bien. Cuando se sustituyen los valores, se tiene que el volumen A es igual a 22,40 litros. Ahora, no cabe duda que de acuerdo a la situación, el gas se supone que sigue un proceso adiabático también, ¿verdad? Por lo tanto, es necesario determinar el coeficiente adiabático. Pero, ¿cómo se hace? Bueno, es importante recurrir a la siguiente expresión, que dice que el calor específico a presión constante es igual al calor específico a volumen constante más la constante universal de los gases ideales. Si en este caso se despeja el calor específico a volumen constante, se tiene lo siguiente, donde, de acuerdo a los datos iniciales, nosotros podemos, en este caso, sustituir los valores y se tiene que el calor específico a volumen constante va a ser igual a 12,2 Joule sobre mol por Kelvin. Ahora, sí, tranquilamente podemos obtener el coeficiente adiabático, la cual depende del calor específico a presión constante y del calor específico a volumen constante. Si reemplazamos los valores, se tiene que el coeficiente adiabático va a ser igual a 1,68. Ahora, fijémonos en el estado C, ¿bien? Donde obviamente el volumen C no lo sabemos, pero como el proceso AC es adiabático, se cumple que la temperatura 1 por el volumen A elevado al coeficiente adiabático menos 1 es igual a la temperatura 2 por el volumen C elevado al coeficiente adiabático menos 1. No obstante, lo que se hace es que T2 se pasa al otro lado de la igualdad, pero igualito, el volumen C no se ha despejado. Por lo tanto, lo más conveniente en este caso es que a cada uno de los miembros de la ecuación se eleve a la 1 sobre el coeficiente adiabático menos 1, para entonces ver claramente aquí que el volumen C sí se ha despejado. Por lo tanto, en este caso podemos evidenciar que BC depende de la temperatura 1 y la temperatura 2, la cual están elevadas a la 1 sobre el coeficiente adiabático menos 1 por el volumen A. Si se sustituyen los valores, no cabe duda entonces que el volumen C va a ser igual a 21,23 litros. Al obtener el volumen C, en este caso podemos obtener la presión C, pero como el proceso AC es adiabático, se cumple que la presión A por el volumen A elevado al coeficiente adiabático va a ser igual a la presión C por el volumen C elevado al coeficiente adiabático. Como nos interesa conocer a la presión C, se supone que el volumen C
elevado al coeficiente adiabático, lo pasamos al otro lado de la igualdad, a dividir. Bien. Por lo tanto, tenemos entonces que la presión C va a ser igual a la presión A por el volumen A sobre el volumen C elevado al coeficiente adiabático. Si se sustituyen los valores, entonces se tiene que la presión C va a ser igual a 1,09 atmósferas. Por lo tanto, si les gustó el video, suscribirse es sencillo, pues solo es un clic a la campanita, así que pueden hacerlo, como también darle like al video, comentar y compartir con sus amigos.